Bueno amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra en los estudios de Vez Cable Televisión el doctor Juan Chepú, quien postula al Congreso con el número 10 de PPK. Bienvenido a Rumbo al Poder, ¿cómo está? Muy buenos días, Yulisa, es un placer conversar contigo y todos los televidentes de Vez Cable. Usted sabe que llegamos a nivel nacional, no solo a San Juan del Lurigancho, ¿no? Doctor, hay un tema del momento que se está comentando. Finalmente Julio Guzmán quedó fuera de la contienda electoral. Julio Guzmán va a apelar, quedó fuera, y César Acuña lo sacaron, pero sus congresistas van a seguir candidateando. Así es. ¿Qué va a pasar en el tema de Julio Guzmán? Bueno, yo lo que creo es que Julio Guzmán está reaccionando de manera equivocada, pues el propio Jurado Nacional de Elecciones no se va a contradecir yendo en contra de lo que acaba de resolver. Por lo tanto, la actitud de Julio me parece irresponsable. Y en relación a la actitud de César Acuña, la de César me parece más digna. Es decir, asume los resultados del Jurado Nacional, indica que no está de acuerdo, pero se compromete a seguirlos, y Julio demuestra una actitud de rebeldía que lo único que hace es contaminar el proceso electoral. El día de ayer hemos visto que él ha convocado a la prensa extranjera, el señor Guzmán, tratando de colocar en el escenario la idea de que existe un fraude, cosa que no es así, pues todos sabemos que lo Él dice que hay una mano negra y bueno, él está comentando que podría ser de los apristas, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Mira, independientemente de cualquier partido, no existe ninguna mano oscura ni cosa por el estilo. El señor fue advertido de esto en el mes de octubre del año pasado. Señor, ¿sus estatutos dónde están? Señor, ¿cómo ha conformado usted su tribunal electoral? ¿De qué manera llamó a los miembros de su asamblea? ¿Cómo la desarrolló? ¿Cómo votaron? ¿Cómo hicieron para que se ejerciera la democracia interna? ¿Y qué hizo el señor Guzmán? No contestaba. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones le decía, señor Guzmán, por favor resuelva sus problemas, el señor Guzmán los ignoraba. Entonces eso se fue acumulando y luego el ROP, que es el Registro de Organizaciones Políticas, dijo, usted no ha cumplido, se quebraron los plazos y ya no va. Y eso estamos hablando de noviembre del año pasado, antes de que él subiera en las encuestas. Por lo tanto, el señor Guzmán miente descaradamente cuando dice, una vez que subieron las encuestas, se fijan en mí. No, desde octubre del año pasado ya le decían, cumpla con sus estatutos. Entonces, si el señor no ha tenido la habilidad para poder cumplir con conformar una asamblea teniendo tan solo 30 miembros, ¿cómo puede él pretender manejar el Perú, que es una cuestión absolutamente compleja? Entonces, si está el señor Guzmán en esta situación, es consecuencia total de sus errores. Él manifiesta que va a apelar ante el Tribunal Constitucional y ante la OEA. Dígame, este tema se puede dilatar tanto ya faltando escasamente pocos días, ¿no? No, mire, si él reclama ante el Tribunal Constitucional, el resultado, en el supuesto que lo admita, demoraría por lo menos 3 meses, o sea, ya completamente fuera de los comicios. Y en el caso de la OEA no tiene por qué. O sea, que él tiene que aceptar que ya quedó fuera. Mira, pero tú has tocado un punto importante, el de la OEA, ¿no? Claro. La OEA ayer reaccionó muy rápidamente. Entonces hay que entender por qué reacciona rápidamente. Cuando en Venezuela hay un golpe, la OEA no le hace caso. Cuando hay problemas en América Latina, la OEA dice no se mete. Sin embargo, ayer la OEA sacó un comunicado de inmediato. ¿Y por qué cree usted eso? Porque el embajador en la OEA es el señor Juan Jiménez Mayor. ¿Y quién es el señor Juan Jiménez Mayor? Fue una persona que fue premier del Perú. ¿Y por qué fue premier, presidente del Consejo de Ministros? Porque es un gran amigo de Nadine Heredia. Y es la persona que llevó a Julio Guzmán a la Secretaría del Consejo de Ministros. Entonces el señor Juan Jiménez Mayor, en su condición de embajador del Perú en la OEA, se entromete en el proceso electoral para tratar de salvar a un amigo de Nadine Heredia, que es el señor Guzmán. Entonces eso enrarece aún más este escenario, y yo le pediría a la OEA que no se entrometa en normatividad y legislación interna y que más bien se preocupe por salvaguardar el proceso. Ya, o sea, usted está comentando que hay más pruebas, más evidencias de que Julio Guzmán está vinculado a la pareja presidencial. Por supuesto, no tengo yo la menor duda. Aún más, las personas que hoy día están reclamando porque él continúe en carrera son personas vinculadas al gobierno, ¿no? Inclusive hoy día he escuchado una discusión en otro medio local en la cual el señor Raúl Castro, que ayer estuvo invitado en tu programa, indicaba que hay revistas como Poder, por ejemplo, cuyo director es el señor David Rivera, que está en una actitud a favor de Julio Guzmán, lo cual me parece excesivo, pero que sí señalaría una relación con cierto sector gubernamental que está preocupado porque este señor ha salido de carrera. Ya, o sea, usted lo que está manifestando que esto ya tiene que terminar, el señor tiene que aceptar finalmente. Por el bien del país. No, porque muchas veces, muchas personas, cuando uno va de a pie, la gente está confundida. Mira, ¿cree que estas son las peores elecciones? No, de ninguna manera. Mira, yo fui personero técnico en el año 2000.
cuando las papas realmente quemaban, ¿no? Cuando nos enfrentábamos a todo un entorno político que no quería que hubieran elecciones transparentes, ¿no? En los estertores del gobierno de Fujimori. Esto no tiene nada que ver, esto se está desarrollando de manera correcta. El señor Guzmán sale del proceso electoral porque ha cometido faltas. Igual, cuando en un estadio están jugando dos equipos, un partido de fútbol, y el árbitro decide expulsar a alguien, va a haber un sector del estadio que va a decir no estoy de acuerdo, pero tienen que aceptar las reglas de juego, porque el señor lo pateó a alguien, porque hizo alguna falta que está tipificada como la expulsión. Igualmente, en el caso de Maradona, Argentina tenía todas las posibilidades de ser campeón del mundo, pero el señor se dopó e hizo que todo su equipo saliera del escenario futbolístico de la Copa del Mundo. Igual acá, los problemas de Julio Guzmán son problemas que están tipificados como faltas y que si no se subsanan dentro de los plazos adecuados, tienes que salir del terreno electoral. No hay ninguna mano negra. Entonces el señor ya está afuera y cuando él insiste en meter una serie de hechos controversiales quiere en el apelar, escenario, pues, ¿no? Lo que manifiesta. Claro, convoca conferencia de prensa, llama a la prensa extranjera, lo único que está haciendo es perjudicando la imagen del país. Y yo creo que él debería actuar de manera más responsable, pues si él está en esta situación, pues simplemente es porque él lo ha provocado. Aún más, el secretario general del partido de Todos por el Perú, el señor Carlomagno Salcedo, yo no sé cómo le han elegido secretario general, hoy día he escuchado que es el secretario general de Todos por el Perú, cuando 3 días antes de que se inscribieran las listas parlamentarias, él conversaba conmigo para formar parte de Peruanos por el Cambio, el partido de PPK. Entonces, como nosotros le dijimos, estimado Carlomagno, ya no hay tiempo, ya los plazos se están venciendo, no puedes estar con nosotros, se fue donde Guzmán. O sea, pero primero negoció con usted. Pues claro, él conversaba conmigo. Él es un profesional destacado, pero lo que te quiero graficar con ello es que es un grupo de personas que se ha juntado a último momento, de manera improvisada. Y eso no lo sabe la juventud, que a veces lo sigue. Pero es tal el nivel de desorganización que ni siquiera han podido cumplir con los requisitos mínimos que indica el jurado, ¿no? Mire, ahora que Julio Guzmán quedó fuera de la contienda electoral, vamos a una breve pausa, pero quiero que me responda a la pregunta a realizar. La fotografía en un momento cambia. Quiero que me comente después de la pausa cómo se acomodan ahora los lugares de los candidatos. Con mucho gusto. ¿Ya? Vamos a una breve pausa comercial y regresamos en Rumbo al Poder. Bueno, continuamos con el programa. ¿Cómo se acomodan ahora los puestos de los candidatos? Bueno, ha habido una distribución que yo no creo que es definitiva, pues la encuesta de hoy todavía no ha calado en el electorado y yo creo que ha sido hecha sobre la base de la especulación. ¿Qué significa eso? Para que la encuesta se haya podido publicar hoy, ha tenido que ser realizada hace 3 o 4 días y sobre la base de un supuesto. Si sale Guzmán, ¿por quién votaría? Es eso lo que se refleja hoy. Si las elecciones fueran mañana. Pero, así es, pero no ha sido hecho de ninguna manera ayer cuando se sabe ya la noticia real. Por lo tanto, yo creo que si en los próximos días se vuelve a tomar una encuesta ya sobre el hecho real que salió Guzmán y Acuña de este proceso, pues la situación va a ser completamente distinta y va a beneficiar más a Pedro Pablo Kuczynski. Ya, ¿cómo dice? En primer lugar, la señora Keiko, seguido de Pedro Pablo Kuczynski. Keiko yo creo que ha obtenido los votos de César Acuña. Fundamentalmente ese voto rural, marginal que acompañaba a César, se ha ido en primera instancia donde Keiko Fujimori. En el caso de Pedro Pablo ha recuperado un sector AB y fundamentalmente Lima, pero tiene que hacer aún un mayor trabajo en provincias. Luego Alfredo Barnechea empata en el tercer lugar con Verónica Mendoza, pues la distancia entre uno y otro es de 1 punto, ambos han recibido aproximadamente 2 puntos porcentuales, y luego viene Alan García, que no ha recibido una mayor cantidad de votos, es decir, la población no se está orientando hacia Alan García. Entonces, esto va a significar en el último tramo, yo creo que una competencia muy ardua entre los candidatos. En primer lugar, Pedro Pablo Kuczynski creo que va a tener que enfilar sus baterías contra el fujimorismo, ese es un hecho total, porque ya se empiezan a despuntar 2 candidatos y luego va a haber una lucha por el tercer y cuarto lugar, en la cual Alan García, si pretende convertirse en un aspirante serio a pasar a la segunda vuelta, va a tener que primero sacar del camino a Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, cosa que va a ser muy difícil, porque en el caso de Verónica Mendoza, ella tiene la respuesta adecuada para lo que es el APRA, que es el tema de los narcoindultos, que le ha hecho tanto daño a Alan García. Y en el caso de Alfredo Barnechea, pues ahí hay una posición que tiene que ver por la vieja rivalidad existente entre Acción Popular y el APRA. Entonces lo que vamos a ver en los 30 próximos días va a ser una competencia
política muy interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora vamos, doctor, con sus propuestas. ¿Cuáles serían sus propuestas de llegar al Congreso? Muy bien, Yulisa. En primer lugar, yo tengo la aspiración de brindarle un soporte político a Pedro Pablo Kuczynski en todas las propuestas que él haga. En educación, salud, economía. Educación, salud, seguridad. ¿Qué significa un soporte político? Para que un presidente pueda ejecutar sus acciones, necesita que esas se puedan llevar a cabo en el Congreso de la República. Y ahí tienes que formar opinión, tienes que tejer acuerdos, tienes que ir a las comisiones y pelear por las propuestas de tu gobierno. En primer lugar, yo voy a apoyar todo lo que diga Pedro Pablo Kuczynski. Y dentro de eso, le voy a dar una mayor prioridad a lo que es la educación. Dentro de la educación yo estoy muy preocupado porque vuelva la educación técnica a los colegios. ¿Qué significa eso? No puede ser que una persona ingrese a los 5 años a un colegio y salga a los 17 en quinto de media y salga sin un oficio técnico. Hace años uno podía salir como técnico en contabilidad, técnico en comercio, asistente administrativo, en logística, en Cardex, o de lo contrario elegir por un oficio como la carpintería, la electricidad, la mecánica. Hoy en día uno sale del quinto de media sin nada y no puede enganchar con el trabajo. Porque muchas veces no hay trabajos o no tienen dinero para ir a la universidad, Así es. ¿no? Entonces ahora se tiene que pensar en que se tiene que recuperar ese espacio técnico que había en los colegios y enseñarle a los jóvenes informática, electrónica, electricidad, robótica, administración, contabilidad, para que saliendo del colegio ellos puedan enganchar con la actividad laboral. Por otro lado, tenemos que mejorar la educación superior. No puede ser de que muchos jóvenes pasen 5 años por la universidad y luego su título no sirva para nada. Ya basta de esa estafa para con los jóvenes, la educación es clave. E incorporar la tecnología en este universo de jóvenes. La tecnología ingresa a los países a través de la juventud. Y en el Perú hay entre los 18 y los 40 años un 50% de población laboral. Entonces tenemos que pensar en ellos para brindarles las capacidades necesarias para que puedan adquirir la tecnología. El otro gran tema que me preocupa a mí es el vinculado a la seguridad. No como la compra de más patrulleros ni cosas por el estilo, sino como un trabajo integral. ¿A partir de qué? De darle oportunidad a los jóvenes. ¿Por qué un joven se vuelve ladrón o se vuelve pandillero? Porque no tiene oportunidades. ¿Y por qué no tiene oportunidades? Porque el Estado no genera la suficiente cantidad. Acá una breve pausa. Usted ha hecho algo muy cierto, los jóvenes se vuelven pandilleros por falta de oportunidades. ¿Usted cree que los jóvenes entre 13, 16 años que se están involucrando en el mundo de la delincuencia se pueden rescatar o ya no? Por supuesto, las oportunidades significa no solamente empleo, sino también oportunidades de diversión, oportunidades culturales. Yo me he educado en Colombia y en Colombia se ha combatido al pandillaje con oportunidades de recreación. ¿Qué significa oportunidades de recreación? Espacios públicos. ¿Qué es un espacio público? Lugar donde un joven puede ir a practicar deportes, actividades culturales, actividades que tengan que ver con de qué manera él se puede explayar en el contexto humano. Los jóvenes en el Perú no tienen lugares a donde poder sacar adelante sus aptitudes deportivas o culturales, tocar un instrumento, hacer teatro, declamar poesía, leer un libro. Entonces, si un joven se quiere divertir un fin de semana, lo único que le queda es ir a un centro comercial o ir a comer o ir al cine y no tiene lugares en donde él pueda expresarse libremente. Entonces, a los gobiernos le corresponde brindar ese ecosistema, ese ambiente, para que los jóvenes tengan oportunidades para desarrollarse en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural o en ámbitos que les permitan sacar de sí lo mejor en capacidades humanas. Esa es la mejor forma de rescatarlos. Hay jóvenes que tienen grandes aptitudes deportivas y no tienen cómo manifestarse. En Colombia, en Argentina, si se descubre que un joven tiene habilidad para el ciclismo, la natación o el fútbol, se le separa y se le da todos los estímulos necesarios. Ese joven no va a tener habilidades para la matemática, la física, la química, ni nada, pero va a tener habilidades para poder desenvolverse en un campo de fútbol. Entonces, desde el momento que él se desarrolla, sirve como ejemplo, como referente para su colectividad y genera también un ingreso para ellos. Entonces son otros mecanismos para salir de la pobreza. Acá no. Tú puedes ser brillante en el deporte y como no tienes los estímulos necesarios, te ahogas en medio de tu ambiente porque no puedes ni siquiera expresarte y hacerte conocido. Entonces, hay que tener diversas ofertas para los jóvenes para que puedan desarrollarse en el ámbito del deporte, que no consiste en poner una losa deportiva nada más, ¿eh? Consiste en identificarlos y estimularlos. En el ámbito cultural, llevar las bibliotecas, los cines, todo lo que signifique con el teatro, la cultura, el desarrollo y la expresión. Pero de repente a precios módicos, ¿no? Porque ese es un cine claro, no, el Estado lo tiene que manejar junto con los municipios. Hay gente que no puede pagar, ¿no? Entonces... Mira, en la zona de La Balanza, en Comas, por ejemplo,
existe todo un entorno cultural que hace eso que los sí, jóvenes se el desarrollen. señor Saldaña está realizando esa gestión Así desde es. hace muchos años. Así es. Entonces, los jóvenes esperan ansiosos la Semana Cultural y practican durante todo el año para poder llevar a cabo el teatro masivo o las Como que los expresiones culturales. impulsa, ¿no? A hacer cosas positivas. Así es. Entonces, ¿por qué un joven se vuelve pandillero? Porque no tiene oportunidades de poder desarrollar sus capacidades o no tiene forma de expresarse. Si nosotros encerramos a dos personas en una casa y no tienen a dónde salir, se van a volver violentos. Y si una vez que salen no se dan cuenta, no tienen las oportunidades para poder llevar un pan a su hogar, van a renegar contra la sociedad. Entonces, por un lado tenemos que darles capacidades, por otro lado tenemos que darle espacios públicos, recreación, diversión, deporte, y por otro lado oportunidades laborales para que ellos puedan trabajar. Y es por eso que Pedro Pablo Kuczynski habla de generar 3 millones de empleos, cosa que es completamente factible. Pedro Pablo Kuczynski es, de todos los candidatos, el único capaz de hacer que ese país que está descendiendo en términos económicos vuelva a subir. ¿Qué significa volver a subir? Que los precios del pollo no se disparen, que haya oportunidad laboral para todos, que los taxistas puedan tener mayor oportunidad de tener carreras, de que se formalicen las empresas, de que haya mayor capacidad para las pymes, de que puedan tener créditos baratos. Hoy en la mañana, Yulisa, hemos estado discutiendo con el equipo de gobierno de qué manera podemos dar de inmediato préstamos a tasas de interés muy pero muy cómodas a las pymes para que puedan desarrollarse tecnológicamente. ¿Cómo se podría realizar? Se puede realizar tranquilamente a través de convenios con la banca. Existe por otro lado fondos en el Estado, en el gobierno, que se pueden canalizar hacia las pymes para que las pymes a tasas muy baratas puedan comprar capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Maquinaria, equipo, computadoras, de tal forma que puedan ser más competitivos. Por otro lado, la SUNAT no los tiene que agobiar. Es lo que iba a tocar. ¿Qué hacer con la SUNAT? Claro, la SUNAT no tiene por qué agobiarlos y de esa manera asfixiarlos y sacarlos del mercado. La SUNAT tiene que entender que la pyme es como una semilla que necesita crecer y se le tiene que dar condiciones especiales para que esa empresa se pueda desarrollar. Y eso no es una invención de este momento que estoy conversando contigo. Eso está en nuestro plan de gobierno. Y lo van a ejecutar de llegar Por al supuesto. gobierno, ¿no? Por eso, mira, yo no tengo la menor duda de que el solo hecho de que Pedro Pablo Kuczynski empiece a subir en las encuestas, de inmediato van a empezar a venir las inversiones al país, porque saben de que es una persona responsable, capaz, que tiene equipo de trabajos, ¿no? Que tiene ideas concretas para llevarlas a cabo de inmediato. Yo te hago una pregunta: ¿quién va a ser el ministro de Economía de Keiko Fujimori? ¿Quién va a ser el ministro de Economía del señor Alfredo Barnechea, de Verónica Mendoza? Ni siquiera lo saben ellos. Ni siquiera lo saben. Bueno, de repente, bueno, es un decir, porque no es un hecho. No, pero realidad. cuando uno le pregunta... De repente van a convocar otros grupos políticos. Yo la vez pasada estaba con un congresista de Acción Popular, con el señor Johnny Lescano, y le decía, pues, dime una sola propuesta económica. Y no le del puedo decir señor, nada. Ni siquiera leyó sus libros. De Alfredo Barnechea, o sea, ni siquiera O conoce sea, qué libros el tiene, congresista o sea, no leyó el libro de Barnechea. de Barnechea, o sea, le preguntamos, o sea, bueno, ¿qué libros has leído? No, El mirar el vacío, no sé. No, entonces ni siquiera conocen a su candidato. Entonces, no solamente es la ausencia de propuestas, sino la falta de identificación. Sin embargo, Y ustedes ya puedo... cuentan con todo un equipo ya. Hay un equipo capaz de llevar a cabo las propuestas. Somos el único que ha presentado un plan de emergencia que tiene componentes de seguridad, que tiene componentes de productividad, componentes de desarrollo económico y un componente de protección social. ¿Protección social para quién? Para la madre que trabaja. El día de la mujer, nosotros planteamos la necesidad de mejorar los guaguaguasis, o lo que ahora se conoce como cunamás. ¿Por qué? Porque para la madre que trabaja es muy importante dejar a su hijo en un lugar donde no solamente le den alimentación y lo cuiden, sino que le den formación. Esa parte de la formación es lo que está planteando Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Doctor Chepón, muchísimas gracias, el tiempo Gracias es a ti, corto. Elisa. Diríjase a sus cámaras, ¿por qué tendrían que apostar por usted el 10 de abril? Apuesten por Pedro Pablo Kuczynski, que es el candidato que mayor posibilidad tiene que sacar a nuestro país adelante. Es una persona preparada, es una persona que tiene equipo de gobierno, es una persona que tiene propuestas concretas, es una persona que pondrá al país de inmediato en el rumbo del desarrollo económico. Creo yo que él tiene un conjunto de parlamentarios, 36, ustedes elijan al que crean conveniente, para que de esa manera puedan soportar al que vendría a ser el presidente que el Perú necesita para un momento tan complejo como este. ¿Qué número hay que marcar? No sé, ¿no tiene número? Bueno, yo soy el número 10 de Peruanos por el Cambio, si es que desean ustedes optar por la opción mía, Juan Cheput. Muchísimas gracias, estuvimos con el doctor Juan Cheput, quien postula con el número 10 de PPK. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con el candidato presidencial Pancho Díez Canseco de Perú Nación. Regresamos.